Acuérdense que muchos de ellos fueron muertos, según dice Hebreo, aserrados, perseguidos, maltratados. Muchos de ellos. Pero tenemos que saber que la fe no empieza en el capítulo 11 de Hebreo. Podemos decir que la fe ya empieza en Génesis capítulo 3, versículo 15, porque hay una promesa. En el capítulo 1 y capítulo 2 sabemos que Dios habla en el Edén, habla con las personas, con los que están ahí. Luego sabemos en el capítulo 3 que ellos pecan y hay una promesa. Y esa promesa es por fe. La Biblia es fe de principio a fin. Todo es por fe. Por eso se escribe el capítulo de la fe. Poneme Hebreos capítulo 10, versículo 1 para entender algo, por favor. 10:1. Acuérdese que esta gente eran creyentes de segunda generación. Ellos conocían el templo, conocían la ley, conocían los sacrificios. Ellos conocían todo. Ahora al estar perseguidos, al estar presionados, se quieren volver para atrás. Fíjese lo que dice Hebreos 10:1. Porque la ley, acuérdense que se quieren volver a la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. O sea que la ley, podemos decir, era la proyección, no la sustancia. A ver, para que se entienda más fácil. Si yo pongo esto, bueno, no sé dónde, para que me dé sombra, ¿no? No sé dónde me da la sombra. ¿En algún lado da? Bueno, no importa. Supongamos que yo pongo esto alumbra, va a dar una sombra ya. ¿Eso es lo verdadero o esto? No me va a decir la sombra porque me salgo corriendo por ahí. Esta es la sustancia. A ver, Cristo ya vino. Hebreo 1, capítulo 3, que es la imagen misma de su sustancia. Está hablando del Hijo. Él ya vino. Ahora ellos quieren volverse atrás, quieren volverse a lo visible. Por eso está el capítulo de la fe, que vamos a tratar de sacar algo para nosotros. Vamos a tratar de sacar principios. Para eso vamos a ir a Hebreo capítulo 11, versículo 1. El primer principio que sacamos en Hebreos capítulo 11, versículo 1 es este. Que la fe que preserva de la apostasía es la que considera lo invisible más real que lo visible. La fe que preserva, de la apostasía es la que considera lo invisible más real que lo visible. Acuérdense que ellos se querían volver a lo que se ve. Por eso dice la primera palabra, ¿qué dice? Es. Fíjese que es un presente continuo. Es. No es algo ocasional. Es un presente continuo. No es una experiencia emocional pasajera. Porque fe no es emoción. Fe no es optimismo. Fe no es positivismo. Fe no es habla y se crea tu realidad. Fe no es eso. Fe no es para conseguir cosas materiales. Es un presente continuo, ¿no? No es algo ocasional, no es una experiencia emocional pasajera, es una realidad constante en el creyente verdadero. La fe es algo que Dios depositó, está adentro tuyo, o tendría que estar mínimamente, ¿no? Que dice, es pues la fe. Fíjese que la fe no es solo creer que algo es cierto. La fe no es solo creer que algo es cierto. Incluye confianza,
incluye dependencia, incluye fidelidad, incluye lealtad, incluye compromiso perseverante. Cuando hablamos de fe. Cuando digo lealtad, voy a dar un ejemplo de lealtad. Por allá Nabucodonosor le dijo a los muchachos, Sadrac, Mesach y Abednego, vengan para acá. ¿Es verdad que ustedes no se quieren postrar delante de la estatua? ¿Saben lo que le espera? Ni siquiera sus Dios lo va a poder salvar. Le dice Nabú, haz lo que quieras. Nuestro Dios puede salvarnos. Y si no nos salva, ¿cuál es tu problema? Lealtad. Y si no nos salva, ¿cuál es tu problema? No te preocupes, tiranos al horno. La fe no es para cosas materiales. Dice el apóstol Pablo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. ¿Era un hombre de fe o no? Es pues la fe. O sea que fe es aferrarse a Dios como digno de confianza, aunque no veamos resultados inmediatos. Fe es aferrarse a Dios, a su palabra, como digno de confianza, aunque no veamos resultados inmediatos, aún en el sufrimiento. Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dolor, tristeza, pero se volvió atrás. Por eso dice, es pues la fe, la certeza. ¿Qué es certeza? Certeza es sustancia, certeza es fundamento, certeza es lo que está debajo sosteniendo algo. Eso es certeza. Lo que está debajo de algo sosteniéndolo. En el mundo antiguo podía referirse a un título de propiedad, una garantía legal. Entonces la fe es como tener ya el título de lo que aún no recibimos. La fe es como tener ya el título de lo que aún no recibimos. Recién Javi leyó Apocalipsis. Dice el apóstol Juan que nos vio a nosotros adorando. ¿Usted está allá ya? No, yo estoy acá todavía, estoy para atrás, la estoy luchando. Pero legalmente, en la legalidad de Dios, Él ya me ve allá. Eso es fe. Algunos dirán, ¿llegaremos, che? ¿Será? Dice el apóstol Juan, y vi millones y millones adorando a Dios. Ahí estamos nosotros, Estamos nosotros ahí. Ya tengo el título, no llegué todavía, pero tengo el título. Eso es fe. Por eso es certeza. O sea, no lo vemos, pero ya es nuestra, en la realidad de Dios. Por eso dice, es la certeza de qué cosa? De lo que se espera. O sea que es una esperanza activa, no es pasiva. No es ojalá pase. Eso no es fe. Es lo que estoy esperando porque sé que viene. En hebreo esto incluye la herencia eterna. Acuérdense que ellos dicen que estaban en el desierto y que se podía haber hecho un palacio, pero no. Como tenía puesta la mirada en el galardón, no lo hicieron. Ellos. Incluye herencia eterna en el libro de Hebreos. Incluye la ciudad celestial, incluye la plena salvación. Entonces la fe trae el futuro. La fe trae el futuro, podemos decir, al presente del corazón. Fíjese ellos, caminaban por fe. Estaban siendo perseguidos, maltratados. Por eso dice certeza de lo que se espera. ¿Qué esperaban ellos? La patria celestial, como dijimos, está en el mismo Hebreo 11. Dice que eran extranjeros y peregrinos. Dice que muchos no aceptaron rescate. ¿Qué significa? Que algunos le dijeron, mirá, no te vamos a matar, pero negá tu fe. Dijeron, no, prefiero morir. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción. Convicción es prueba, es evidencia, es demostración que convence y expone la verdad. Vuelvo a repetir, convicción es prueba, es evidencia, es demostración que convence y expone la verdad. No es solo estar seguro, convicción no es solo estar seguro. Fíjese que la fe no es ciega.
La fe no es ciega. La fe tiene evidencia, pero no física. No física. Es una evidencia espiritual, interna, producida por la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué se escribe esto? Alguna razón hay. Y sabemos cuál es la razón. Fíjese, los creyentes hebreos estaban siendo presionados. Vuelvan al templo. Vuelvan a lo visible. Pero el escritor le dice, no necesitan ver, porque ya tienen evidencia. Acuérdense que primariamente se le escribió a ellos, que estaban queriendo volver atrás. Le dice, no necesitan ver, porque ustedes tienen certeza y tienen una convicción interna, que no es física, no es visible, pero que está dentro de ustedes. No necesitan ver porque ya tienen evidencia. O sea que la fe reemplaza la necesidad de ver. Si lo aplicamos a nosotros hoy, podríamos decir que si necesitamos pruebas visibles, constantes, nuestra fe es débil. Si necesitamos pruebas visibles, si estamos como Gedeón, poniendo el vellón afuera a ver si se moja, nuestra fe es débil. Si estamos firmes sin ver, estamos caminando en convicción. Porque la Biblia dice, ¿a quién amáis sin haberle visto? Dice convicción de qué cosa? De lo que no se ve. Fíjese que los creyentes estaban siendo tentados a volver a lo visible. Acuérdense, tengan eso en la cabeza. Ellos querían volver atrás. Por eso les dice la convicción de lo que no se ve. Querían volver a rituales, querían volver al templo, querían volver al sacrificio, porque eso les salvaría la vida y serían aceptados por sus familiares. Acuérdense que eran judíos. Seguro que a muchos lo echaron de sus hogares. Esto le haría salvar la vida, volver a ser aceptado por su familia, pero sería dejar atrás a Cristo. Sería apostasía. Me dice, no vuelvan. Ellos querían volver a rituales, templos, sacrificios, pero el autor les dice, la verdadera fe no depende de lo que ves, sino de lo que Dios ya aseguró. Versículo 2. Tenemos otro principio aquí. Y es que Dios no aprueba lo que hacemos para ver. No aprueba lo que hacemos para ver. Aprueba si confiamos en Él sin ver. Si hacemos algo para ver o por querer ver, no lo aprueba. Él lo aprueba si confiamos en Él sin ver. Por eso viene el versículo 2. Dice, porque por ella. ¿Quién es ella? La fe. No dice por obras, no dice por rituales, no dice por sistemas religiosos. Ojo, todo lo que sigue de ahí en más depende exclusivamente de la fe. Dice, porque por ella alcanzaron. Significa fueron aprobados, recibieron testimonio. No se autojustificaron. Fíjese, no se ganaron el reconocimiento. Dios mismo dio testimonio de ellos. Por eso dice, porque por ellas alcanzaron, ¿qué cosa? Buen testimonio. No se autojustificaron, no se creyeron buenos, no se creyeron mejores que nadie. Dios mismo da testimonio de ellos. Porque a Dios le agrada a la gente de fe.
Por eso dice, alcanzaron buen testimonio. ¿Qué significa dar testimonio, aprobar, declarar digno? Es un lenguaje casi judicial, ¿no? Es que Dios declara, estos son aprobados. ¿Quiénes? Fíjese, los antiguos, los del Antiguo Testamento. Abel, Enoc, entre otros, tiramos. Noé, Abraham, personas que vivieron sin ver el cumplimiento pleno de las cosas. A Abraham le dijo, vas a tener hijos como las estrellas. ¿Lo vio? ¿No? Porque parte de eso somos nosotros. A nosotros no nos vio. No vieron el cumplimiento, muchos de ellos, pero creyeron. Abraham tenía plata para hacerse un palacio en el desierto, pero dijo, no, tengo puesta la mirada en el galardón celestial, me estoy yendo hacia allá. Imagínense. Si enfocamos esto en la apostasía, fíjese, ellos estaban pensando, volvamos al sistema antiguo, templo, sacrificios, ley, pero el Espíritu Santo hace algo impactante. No está escrito porque sí, hace algo impactante. Usa a los mismos antiguos para probar que nunca fue por lo visible. Ellos querían volver a lo antiguo, a la ley, a los sacrificios, a lo tangible. El Espíritu Santo usa a los mismos antiguos para probar que nunca fue por algo visible, sino que ellos caminaron por fe. Los héroes del Antiguo Testamento, podemos decir, no fueron aprobados por rituales, no fueron aprobados por ver lo tangible, fueron aprobados por fe. Si ellos, le está diciendo el escritor, en otras palabras, de una manera implícita, por atrás, le está diciendo, si ellos, los antiguos, bajo sombras, que leímos recién en el capítulo 10, que no tenían la sustancia, que solo tenían la sombra, eso es lo que le está diciendo, y promesas incompletas, fueron aprobados por fe, ¿cómo van a retroceder ustedes que vino Cristo a buscarlos? La sustancia vino. No es más sombra, es sustancia. ¿A dónde quieren ir? ¿Se entiende? Ellos querían volver a lo antiguo. Usa a los mismos antiguos para decirles, si ellos que tenían sombra, que tenían rituales, no se volvieron atrás, siempre avanzaron por fe, ¿se van a volver atrás ustedes que tienen la sustancia? ¿O que ya vino Cristo? La respuesta lógica sería no. Pero sin embargo muchos estaban volviendo. Versículo 3. Otro principio para nosotros. Si perdemos la convicción de que lo invisible, lo que no se ve. Hay una frase por ahí que escriben en la pared que dicen, lo invisible no es esencial a los ojos, algo así, ¿no? Bueno, no me acuerdo, pero bueno, es una gran verdad esa. Si perdemos la convicción de que lo invisible, lo que no se ve, sostiene lo visible, lo que se ve, la tierra, la luna, la estrella, llamarle lo que quieras. Si perdemos la convicción de que lo invisible, lo que no se ve, sostiene lo visible, porque la tierra está en un eje imaginario y gira ahí, no hay un enano andándola de abajo, ¿no? Dice según Hebreos capítulo 1 que el cual sostiene todo con el poder de su palabra. Si perdemos la convicción de que lo invisible sostiene lo visible, tarde o temprano vamos a abandonar la fe. Vamos a leer el versículo 3, lo vamos a entender por qué.
Versículo 3 dice, por la fe entendemos. O sea que por medio de la fe entendemos o percibimos con la mente, podemos decir. O sea que no es solo creer, es comprender una realidad que no es visible. Pero la fe no es irracional. La fe y la razón no están peleadas. Es la única forma de entender lo invisible. Está medio trabado, ¿no? Fíjese que dice, por la fe entendemos, vuelvo a repetir. O sea, por medio de la fe entendemos, percibimos con la mente. ¿No? Yo digo, no es solo creer, es comprender una realidad que no es visible. La fe no es irracional, es la única forma de entender lo invisible. Por eso dice, por fe entendemos haber sido constituido, que significa ordenar, ajustar perfectamente, establecer con propósito. O sea, el universo no es un caos. Fue diseñado y ordenado intencionalmente. Dice, por fe entendemos haber sido constituido, ¿qué cosa? El universo, no solo el mundo físico. Incluye el tiempo, las edades, la realidad completa. Dios no solo creó la materia, ordenó toda la historia. Por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. La palabra hablada, activa, no es una idea. Es una declaración poderosa que produce una realidad. Porque Dios habló y las cosas fueron. Dijo, sea la luz y ocurrió. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo visible proviene de lo invisible. ¿Está bien? La materia, lo que se ve, proviene de lo invisible. Esto rompe la lógica humana, porque la lógica humana dice, no es visible, o sea, es invisible, visible en este caso, está invertido. O sea que podemos decir que la fe nos permite entender que toda la realidad visible proviene de la palabra invisible de Dios. Si enfocamos esto en la apostasía, lo que ellos estaban pasando, los hebreos estaban tentados a volver a lo visible, al templo, a los sacrificios, al sistema tangible, pero el autor les dice algo radical. Le dice, todo lo visible que ustedes valoran, nació de lo invisible. Todo lo visible que ustedes valoran, como el templo, como el sacrificio, como lo tangible, nació de lo invisible. O sea, cuando perdemos esa perspectiva, que lo invisible sostiene lo visible, podemos entrar en apostasía. Amén. Mucho visible, invisible, ¿no? Pero bueno. Hay un golpe teológico para ellos. Si lo visible, de vuelta, proviene de lo invisible, de lo que no se ve, ¿por qué abandonar lo invisible? Le está diciendo Dios, su palabra, Cristo, para volver a lo visible. Le está dando un golpe a ellos. Le está diciendo, si lo visible, lo que ustedes ven como el templo, como los sacrificios, proviene de lo invisible, de lo que no se ve, de Dios, su palabra, de Cristo. Le dice, ¿por qué abandonar lo invisible? Porque la fe se sostiene viendo lo invisible. Dice que así se sostuvo Moisés.
Se sostuvo como viendo al invisible. ¿Por qué volverse atrás? Eso es lo que le está diciendo. Si todo lo que se ve, todo lo tangible, la raíz de la apostasía aquí, fíjese en este versículo, no es solo moral o doctrinal, es dejar de entender la realidad correctamente. El día que usted y yo nos llevemos, oh, no, si yo no veo, no creo, estás liquidado. La apostasía aquí en ese versículo no es doctrinal ni moral, es dejar de entender las cosas correctamente. Le dice, muchachos, ¿ustedes quieren ir a lo tangible? Acuérdense que el invencible fue el que creó lo tangible, ¿eh? El día que dejamos de entender correctamente el orden de las cosas, nos dimos vuelta para atrás. Si empezamos a creer que lo visible es lo más real, perdemos de vista que lo invisible es lo que sostiene todo. Este universo, alguien lo sostiene. Les dije, la Tierra tiene un eje imaginario, gira. No sé, las estrellas. La Escritura dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos. Hay un orden en la creación, pero lo hizo alguien invisible. Aplicación para nosotros hoy, si lo queremos aplicar hoy. Hoy la presión es, o nos haríamos esta pregunta, ¿creemos solamente en lo que podemos ver? ¿En lo que podemos medir? ¿En lo que podemos explicar? Ciencia sin Dios, seguridad material, lógica humana como autoridad final. Ojo, tengan cuidado con eso, ¿no? Nos sostenemos como Moisés, como viendo lo invisible, ¿eh? Aunque las cosas a veces se pongan oscuras, ¿eh? Versículo 4. Fíjese que hasta el versículo 3 es la definición de la fe. Ahora en el versículo 4 pasa a la evidencia viva. ¿Cómo se vive esa fe? Y habla de los que adoraron por fe. También tenemos un principio para el versículo 4. Y es este. Que Dios no recibe lo que hacemos, sino nace de una fe genuina en Él. Porque podemos estudiar la Biblia, podemos predicar, podemos orar bonito, ojo, 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 ojo. Dios no recibe lo que hacemos, sino nace de una fe genuina en Él. Este ejemplo que estamos por ver ahora, Caín no era ateo, ¿eh? Empieza el versículo diciendo, por la fe, igual que en los versículos anteriores. Todo lo que diferencia a Caín de Abel no es algo externo, sino el principio interno. Dice, por la fe, Abel ofreció. Significa presentar una ofrenda a Dios. Los dos, Abel, Caín, ofrecieron. Ojo, La diferencia no fue hacer, porque los dos hicieron. Fue cómo y desde dónde hicieron. Acuérdense que cuando le llevan la ofrenda al Señor, el Señor no miró la ofrenda, miró primero a la persona. Importantísimo. Por la fe Abel ofreció a Dios
más excelente, significa mejor, superior, de mayor valor, no más grande, sino más aceptable delante de Dios, significa. Por lo cual alcanzó testimonio. Fíjense que es igual que en el versículo 2. Dice que los antiguos alcanzaron testimonio por la fe. Ahora está hablando de Abel. Dice, por lo cual alcanzó testimonio. O sea que Dios dio testimonio de él. No fue autoevaluación, no se evaluó él. No fue opinión humana, fue veredicto divino. ¿Cuál era el testimonio? De que era justo. Justo significa aprobado, correcto delante de Dios. Abel no era perfecto, ojo, no era perfecto, pero fue declarado justo por su fe. Dice, y muerto aún, habla, sigue hablando. Su vida sigue dando testimonio, aunque ya no está. Si enfocamos esto en la apostasía, ¿en qué parte les tocaba a los que estaban escuchando? Fíjese que aquí el golpe es directo. Caín también creyó en Dios. Vuelvo a repetir, no era ateo, también llevó la ofrenda. O sea que también Caín creyó en Dios. Ofreció algo, participó en lo religioso, pero no lo hizo por fe. Fíjese, los hebreos querían volver a los sacrificios, querían volver al sistema religioso, querían volver a las prácticas visibles. Pero Hebreo 11:4 grita que podemos hacer lo correcto. Podemos hacer lo correcto externamente y aún así ser rechazados si no hay fe. Ellos querían volver. Acuérdense, Caín y Abel, vuelvo a repetir, Caín no era ateo. También se acercó a su manera, pero se acercó a Dios. Esta gente se quería volver atrás. Quería volver al templo, a los sacrificios, a lo visible. O sea que podemos hacer las cosas aparentemente correctas, pero Dios no las aprueba si no es por fe. La fe. Versículo 5. Está hablando de gente que adoraba por fe. En el versículo 1, versículo 2, no es una sola estructura esto, ¿eh? Está dividido. En el versículo 1 al versículo 3 define la fe. Ahora habla de gente que adoraba por fe. En el versículo 5 hay otro principio, y es este. Que la fe verdadera, la fe que viene de Dios, la fe que viene de oír su palabra, la fe verdadera no solo te hace creer en Dios, sino vivir cada día de una manera que le agrada. Está hablando de Enoc aquí. La fe verdadera no solo te hace creer en Dios, sino vivir cada día de una manera que le agrada. Por eso dice el versículo 5, por la fe Enoc. Fíjese que usa la misma base. Todo comienza en la fe. No hay comunión real con Dios sin fe. Dice, por la fe Enoc fue traspuesto, que significa transferir, trasladar de un lugar a otro. Se entiende que fue llevado vivo, ¿no? No murió de forma normal como nosotros. Dios lo llevó directamente. Dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. O sea, no experimentar la muerte, no solo físico, apunta a una realidad más profunda. La fe conecta, podemos decir, con la vida que vence a la muerte. Acuérdense que era un hombre de fe. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese muerto, ¿qué pasó? Tuvo testimonio. Fíjese, igual que en el versículo 2 y el versículo 4. Dios es quien da el veredicto. Tuvo testimonio de qué? De haber agradado a Dios.
O sea, haber sido agradable. No fue un momento, fue un estilo de vida que él tenía. Por eso digo, la fe no solo te hace creer en Dios, te hace vivir conforme a Dios le agrada. Si no, no es fe genuina. Dios da testimonio de este hombre, como dio en el versículo 2 de los antiguos y como dio en el versículo 4 de este muchacho, de Caín. Ellos, acuérdense, estaban en peligro de retroceder, conformarse, vivir una fe superficial, pero no muestra lo contrario. Una fe que no retrocede, sino que camina con Dios constantemente. Acuérdense que se querían volver atrás. El escritor les demuestra lo contrario. No, que la fe te hace caminar con Dios constantemente, como caminó este hombre. Versículo 6. Hay otro principio aquí. Si lo que hacemos para Dios, sea lo que sea, predicación, canción, oración, toda la opción que se te ocurra, sanación, no sé qué es, producción, mándale lo que quiera. Todas las opciones. O sea, si lo que hacemos para Dios no nace de una confianza real en quién es Él, si lo que hacemos para Dios no nace de una confianza real en quién es Él, entonces no le agrada, aunque parezca correcto. Por eso dice el versículo, pero sin fe es imposible. Sin fe significa separado de, aparte de, imposible, incapaz de suceder. Como cuando dice que es imposible que Dios mienta. Fíjese que no dice difícil, dice imposible. Sin fe no hay forma de agradar a Dios. Si leemos el final del versículo 5, dice que tuvo testimonio de haber agradado a Dios, Enoc. Ahora dice que, pero sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, agradar, ser aceptado delante de Él. Conecta con el versículo 5, por eso les dije, lo último. No se trata de actividad religiosa esto, sino de aceptación divina. Por eso dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios, o sea, acercarse, aproximarse intencionalmente, implica relación, búsqueda, dependencia. No es solo creer que Dios existe, porque la gente ahí, muchos saben que Dios existe. Es más, los demonios no son ateos, así que no sé dónde será el ateísmo, porque dice que ellos también creen. No es solamente saber que Dios existe lo que está diciendo aquí, es venir a Él. Por eso dice, porque el que se acerca a Él, que crea que le hay. O sea, creer que Él es. No solo Dios existe, sino Dios es quien Él dice ser. Y que es galardonador. Significa recompensador, el que da conforme a algo. O sea, Dios responde a la fe. No es indiferente. Él honra a los que confían en Él. ¿Se acuerda de aquella mujer sirofenicia que se encontró con Cristo? Que Cristo justamente le hace ahí para probarla. Y él le dice, sí, ya sé, que aún los perrillos comen debajo de la mesa de sus amos. Jesús le dice, grande es tu fe, mujer, ve a tu casa, está hecho el milagro. Dios recompensa la fe. A gente de fe le gusta, le agrada. Pero fe no es optimismo, acuérdese. Fe no es declarar, llamar a las cosas a la realidad. Eso no es fe, eso es fe en la fe. Fe es creer aunque todo esté oscuro. Eso es fe. Fe madura tenía Job.
Porque el diablo le dijo al Señor, ¿sabe por qué está con vos este? Este está con vos por las cosas que le das. Sacásela a ver qué hace. Le sacó los hijos, le sacó los bienes, le sacó todo. Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito su nombre. Este tenía fe madura. Fe madura tenía Cristo. Bueno, estamos hablando del autor y consumador de la fe, ¿no? Que es galardonador de ¿quiénes? De los que le buscan, que significa buscar intensamente, diligentemente. No es una búsqueda superficial, es una vida orientada hacia Dios. Ahora, ¿cómo enfocamos esto en la apostasía? Fíjense que estaban dejando la fe ellos, pero seguían con lo religioso. Y Dios dice, eso no me agrada, es imposible. Acuérdense que no se querían volver al mundo, ¿eh? No es que se querían volver al mundo ellos. Ellos estaban dejando la fe, pero se estaban volviendo a lo religioso, al templo, a lo tangible, a los sacrificios. Dios les dice, ¿saben qué? Eso no me agrada. Es por lo que no ves. Versículo 7. Tenemos otro principio aquí. La fe no espera evidencia para obedecer. La fe no espera evidencia para obedecer. La fe obedece porque Dios habló. Y la fe muchas veces no entiende. Imagínate que Abraham le dice, vas a matar tu hijo. Fíjese el orden. Tu único hijo, ¿a quién amas? Me lo vas a matar. Él va, agarra el cuchillo. La fe no espera evidencia para obedecer. La fe obedece porque Dios habló. Por eso dice, por la fe Noé, el versículo 7. O sea, igual que todo el capítulo, la acción no nace del miedo. Fíjese que dice que nace por la fe. Nace de confiar en la palabra de Dios. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios, fue advertido significa que fue instruido divinamente, que recibió revelación de Dios. Fíjese que Noé no actuó por intuición, respondió a una palabra específica de Dios. Por eso dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, acerca de cosas que aún no se veían, o sea, significa todavía no visibles. No había lluvia, no había diluvio, no había señales naturales. Todo lo que hizo fue en contra de lo que se veía. Le dice, haz el arca porque va a llover. No había lluvia, nunca llovía. No había diluvio, no había señales naturales. Todo lo que hizo fue en contra de lo que se veía. Acerca de las cosas que aún no se veían, con temor. ¿De qué manera? Con temor significa reverencia, respeto profundo. No es pánico, ¿eh? Es tomar a Dios en serio. Con temor, tomó a Dios en serio. Dice, preparó. ¿Qué hizo? Preparó. O sea, significa construir completamente, preparar con intención. Fue un proceso largo. O sea que había una fe sostenida, no momentánea. Porque se calcula que duró más o menos 120 años. Te dice hoy que va a llover y estás esperando 120 años para que llueva. O sea que había una fe sostenida, no momentánea, en lo que Dios le dijo.
Con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe que hizo, condenó al mundo. O sea, Noé no predicó solo con palabras, su vida misma evidenció que el mundo estaba mal. Dice, y fue hecho heredero de la justicia. O sea, heredó justicia no por obras, sino por fe. Significa ser declarado justo delante de Dios, ser aceptado por Él. Eso es que fue heredero de la justicia. Dice que viene por la fe. La fe es el medio por el cual recibimos lo que Dios da. Ahora, si enfocamos esto en la apostasía, fíjese lo que estaba ocurriendo, ¿no? El mundo, está Noé y está el mundo, a los cuales él le tenía que hablar. El mundo no vio nada, como tampoco Noé vio. El mundo no creyó. Eso fue lo que dijo Cristo, que va a ser este tiempo como los tiempos de Noé, que no entendieron y que vino el diluvio y se los llevó a todos. Acuérdese, están los dos sin ver nada. Porque desde el anuncio al día de la lluvia pasaron 120 años. El mundo no vio nada. El mundo no creyó. El mundo siguió igual. Noé tampoco veía nada, igual que el mundo que estaba ahí. Pero creyó y obedeció. Eso es fe. Tampoco veía nada, pero creyó y obedeció. Por eso dice, por esa fe condenó al mundo. La diferencia no fue información, los dos estaban informados. Fue cómo respondieron a la palabra de Dios, ¿no? Uno respondió con obediencia y los otros no creyeron. O sea que la raíz de la apostasía aquí, ¿cuál era? Que la apostasía comienza cuando Dios habla, pero como no vemos nada, no ajustamos nuestra vida. La apostasía comienza cuando Dios habla, pero como no vemos nada, no ajustamos nuestra vida cuando Dios nos habla. A ellos les pasó lo mismo. Dios les habló a través de Noé, pero como no veían la lluvia, dice, no pasa nada. Sí que pasa. Si Dios nos habla en algo, tenemos que ajustar nuestra vida. Aplicado a los hebreos, ellos estaban pensando, no vemos el cumplimiento, decían ellos, mejor volvamos atrás. Y el autor responde con Noé y les dice que la fe verdadera actúa antes de ver. Y todo el capítulo, todo lo que hay en este capítulo, nosotros decimos los héroes de la fe y gritamos, ¿no? Porque somos triunfalistas. Decimos, somos más que vencedores por la fe. Pero sin embargo me dice a mí la Escritura, dice que algunos por fe se salvaron de la espada y otros por fe murieron a punta de espada. Por fe victoria, por fe derrota, pero agradaron a Dios. Me hablan de lo material, pero dice que ellos estaban pobres, maltratados, perseguidos, aserrados, muertos a filo de espada, de lo cual el mundo no era digno, pero ellos eran dignos para Dios. Y eso, al fin y al cabo, es lo que interesa. Amén. Para atrás, ni para tomar impulso. Para atrás, dígale que está a su lado, para atrás, ni para tomar impulso, como dicen los puertorriqueños.
A Dios no le agrada la gente que retrocede. Es que no veo nada, pastor. Yo tampoco veo nada. Pero hay una cosa que Dios dice. Esto es fe. Yo estoy acá. La estoy luchando día a día. Pero sin embargo dice la Escritura que estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Ya tengo asegurado el boleto. Eso es fe. Y le creo al Señor. Aunque hoy me veo, digo, estoy para atrás. ¿Qué sentado dónde? Dios me ve perfecto, te ve perfecto. Esa es la legalidad de Dios. Claro, acá estamos, para que la estamos luchando. No me importa, no me importa. Yo creo en lo que Dios dijo. Eso es fe. No lo vi todavía. No vi mi perfección. Total. Pero ya está. Eso es fe. Amén. No miremos atrás, no nos volvamos por nada. El mundo va a querer que nos bajemos de la cruz como a Cristo. ¿Se acuerdan que le decía, bajate de ahí, de tu posición, bajate, ¿ves? No nos bajemos. Para adelante, cueste lo que cueste. ¿Es fácil? No. No. Mire, a los hombres de Dios, aún estando en la voluntad de Dios, les fue mal. La Escritura dice que, no sé si era Pablo Bernabé o Pablo y Sila, no recuerdo bien la historia. Ellos dijeron, vamos a ir a predicar para allá, para lo de Salta. El Espíritu Santo le dijo, no, para allá se van a ir. Allá, a través de ellos, Dios hizo libre a una mujer que tenía un espíritu de adivinación, los metieron presos, les pegaron, los castigaron duramente, estando en la voluntad de Dios. Pero ellos en la cárcel de más adentro dicen que estaban adorando a Dios. Eso es fe madura, ¿ves? Porque tenemos un Dios que tiene todo bajo control. No sé cuál es tu situación hoy. No sé cuál es, no lo sé. Dios lo sabe. Usted tampoco sabe cuál es la mía. Pero volverme atrás. No, porque lo que queda adelante ya queda poco. ¿Cuánto me quedará en el carretel? ¿10 años más? ¿Voy a volver atrás? Voy hacia adelante. Amén. No se quede, no se desanime. Acuérdese que tenemos enemigos, ¿eh? El desánimo es un enemigo. A veces el desaliento. A veces la economía. Hay circunstancias que nos presionan, claro. Hay problemas familiares. Porque el matrimonio no es algo perfecto. Olvídese que se casó con el príncipe azul. No. Se casó con un hombre, con una mujer. Y eso y a veces nos pesa. ¿Amén? Nos pesa, hoy estábamos hablando con Javi, nos pesa el legalismo dentro de la iglesia. Vamos a corregir eso. Vamos a corregir porque el evangelio tiene que ser un ala que te permita volar. Bien entendido, ¿no? Claro, porque si le ponemos carga, no hagas, no mires, no te rías, pone cara de santo. Amén. Pero para atrás, nunca más. Nunca más. Hacia adelante. No sé cuándo vendrá Cristo, no lo sé, 20 años más, 30, no sé. Pero fíjese que a esta gente, el otro día lo leímos, le dice, pero un poquito más, y el que ha de venir vendrá, no se desanimen. No les dice, su situación va a mejorar. Le dice, no, esperen que venga Cristo. No les promete, no le dice, va a mejorar su situación, no. Es más, si leemos pues el capítulo 11, el capítulo 12, vemos que empeoró. El escritor sabía que eso iba a empeorar. Por eso le dice, ustedes todavía no resistieron el pecado hasta la muerte. Porque sabían que venían cosas peores. A ellos, ojo, es un texto narrativo, pero ahí sacamos enseñanza para nosotros, obvio. No estamos 2000 años atrás. No creo que ande Nerón por ahí con los perros de casa, ¿no? Pero sí, tenemos enemigos espirituales. Y también gente que no nos quiere, ¿no? Dios se va a encargar de ellos. ¿Amén? Vamos a ponernos de pie. Vamos a adorar al Señor.